Gas. Bien, el tema 4 es un tema que, digamos, abarca un resumen de fundamentos de redes, y no solamente de fundamentos de redes, sino de otro curso de redes también, que pues incluye conceptos que son necesarios para su aplicación en seguridad, y es lo que vamos a revisar. Entonces, muchos de los conceptos que vemos aquí básicamente es un repaso de redes. Vamos a recordar algunos, decir, los más importantes o los que son más importantes desde el punto de vista de seguridad son los que se están tratando acá. ¿Sale? Entonces vamos a ver. Pues vamos a ver como objetivos, en primer lugar, explicar la importancia de las comunicaciones o cómo suceden las comunicaciones. Esto tiene que ver con los protocolos, con el modelo OSI, con el modelo TCP/IP. Entonces, es hacer un recordatorio de esa parte. Luego vamos a revisar desde el punto de vista de la capa 2 o de base de datos, en su función dentro del proceso de comunicación en red. Luego vamos a revisar también la función que le toca jugar a IPv4, o sea, el protocolo de IP, ya sea IPv4 y IPv6, como el papel que juegan en el proceso de comunicación, el papel que juega la puerta de enlace para que suceda la comunicación, y cómo IPv6 también ayuda a soportar las comunicaciones. Igualmente tienen importancia fundamental dentro de la seguridad el uso de las herramientas de conectividad, el protocolo como tal, que es ICMP, y luego las herramientas que se apoyan en ICMP para las pruebas de conectividad. Vemos también el papel que le toca jugar a ARP como protocolo en el proceso de resolución de direcciones MAC a partir de la dirección IP. ¿Y qué más? La capa de transporte, la función de los protocolos que trabajan ahí en la capa de transporte es el TCP y UDP. Cómo ¿qué es lo que debemos de conocer de TCP y de UDP desde el punto de vista de seguridad? Y me parece que cerramos con los servicios de red. Y aquí vienen algunos elementos, digamos, con un poquito de detalle adicional que tienen que ver con los servicios de DHCP, es decir, que el papel que juega en la parte de funcionalidad de la red, el papel de DHCP, el papel de DNS, el papel de NAT, o sea, la función de NAT, proceso de transferencia, los servicios de correo electrónico, los servicios de HTTP, que básicamente son, no vamos a profundizar tampoco aquí en esos aspectos, sino solamente que tengamos claro cómo se lleva a cabo la función y cómo identificar los servicios los distintos servicios de la capa de aplicación que nos mencionan aquí en este tema. Y que es lo que obviamente que es lo que debemos de tomar en cuenta en el aspecto de protección.
entonces algunas cosillas pues las voy a ir pasando. Como ahí está, que básicamente tiene que ver con el tamaño de las redes o tipo de redes. ¿Recuerdan? Algunas cosas yo creo que vamos para que sea más interactivo esto, vamos a ir como que recordando, quien recuerde me ayuda este, a definir el concepto, a establecer, digamos, las claves que nos van a ayudar a tener una idea más o menos clara de cada concepto que es importante o que se menciona aquí. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, pues recuerden que cuando hablamos de TCP/IP, TCP/IP está basado en una arquitectura que es cliente-servidor. Entonces, esa es su base. Eso quiere decir que la mayoría de las comunicaciones se fundamentan en que hay un equipo que es cliente, es un equipo que pide, y hay un equipo que sirve, es decir, que proporciona el servicio. ¿Sí? Eso es lo que eso es la base de las comunicaciones cliente-servidor. Entonces, todas las aplicaciones que funcionan, o la mayoría de las aplicaciones que funcionan con TCP/IP tienen ese enfoque. No quiere decir que todas sigan ese enfoque, sino la mayoría siguen ese enfoque. Ok, y eso que nos ilustran aquí. Si recuerdan, eso fue algo de lo primero que vimos en fundamentos de redes. Voy a saltar aquí algunas cosas. Sí, aquí pues básicamente nos tratan de ilustrar con una forma muy resumida, digamos, el funcionamiento de Internet y cómo podemos verificar o hacer el proceso de comunicaciones, el proceso de comunicación entre nuestra máquina, digamos, y obviamente generalmente somos clientes, y cuando solicitamos algún servicio, bueno, típicamente web, hacia algún lugar, cómo la información, aquí lo que nos explican es cómo la información pasa por una serie de sistemas a los que se les va a llamar proveedores de comunicaciones a diferente nivel, y es lo que de hecho es lo que nos está explicando aquí esta diapositiva, que en Internet vamos a encontrar diferentes proveedores que se les conoce como de nivel 1, de nivel 2, nivel 3, por el punto desde donde están proveyendo la comunicación para que nuestros paquetitos lleguen hacia el lugar donde queremos. ¿Sí? Entonces, que nos dice, básicamente es entender el concepto, dice que es un taller 1 y un taller 2. Dice que generalmente se conectan a través de un punto de intercambio. Esos serían los talleres 1. Talleres 1 y taller 2. Dicen, las redes grandes conectan a redes o a comunicaciones o a puntos de conexión que se van a conocer como puntos de presencia. Y los talleres 3 generalmente se van a conocer como los ISP, que conectan a dos tipos de usuarios, digamos, caseros y usuarios de negocios. Digamos, en esta clasificación, en la clasificación 3 caen Telmex, cae Easy, porque son los proveedores a los que nos proveen del servicio de Internet
a los usuarios de casa o a empresas, a empresas ya sea pequeñas o medianas, ¿sí? Entonces, también es importante mencionar que esta clasificación, aparte de identificar a quién conecta o el papel que juega dentro de la red, pues a medida que vamos subiendo de nivel o, digamos, yendo de nivel, pero en este caso, si se trata de un 2 o de un uno, significa que va pasando por puntos donde se manejan velocidades mucho más grandes. ¿Para qué? Para interconectar a otros proveedores, ya sea del mismo tipo o de otro tipo mayor, digamos un 2 o un uno, ¿sí? Y eso lo podemos revisar, bueno, no podemos revisar a qué velocidad pasan nuestros paquetes cuando pasan por esos puntos, por esos tires. Lo que sí podemos ver de alguna forma es por qué puntos pasan nuestros paquetes para poder llegar a su destino. Y eso pues lo podemos hacer muy simple con un tracer, que es lo que vamos a ver más adelantito. Un tracer simple o un tracer visual, que es lo que les voy a encargar ahorita en el ejercicio. Si viene por aquí, pues vamos a revisarlo en el momento que toque el laboratorio con ese tipo, bueno, el laboratorio que corresponda a una traza de ruta. Ay, aquí está, pensé que iba a ser más adelante. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles yo ahorita, a recordar cómo puedo revisar por dónde pasan mis paquetitos para llegar a cierto lugar en internet, haciendo un tracer. ¿Cómo le hacemos? Básicamente hacemos uso de la herramienta. En Windows es Tracer, en Linux es Traceroute. Y vamos a ver cómo llego a gmail.com, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la información que nos va a mandar va a depender, en primer lugar, precisamente del taller que tenemos, del ISP que tenemos, con el que tenemos conexión. Esa primera parte es la que vamos a identificar. Por ejemplo, podría decirles que en este caso, bueno, yo estoy con Easy, ¿sí? Entonces, todo lo que estén con Easy, seguramente si hacen esta prueba, van a ver que la información más o menos debe coincidir, si no me equivoco. Estos datos que ven acá, todos estos, puede ser, es muy probable que coincidan cuando menos con la red 10, la red 100, la red 100, la 10 y la 192. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Easy, la parte interna de Easy la maneja generalmente con redes privadas. Toda esta parte es privada. ¿Sí? Quiere decir que todavía no sale
prácticamente a Internet. Apenas llegamos a Easy, bueno, a Easy como tal, como la red que el proveedor que nos da la conexión a Internet, pero estos puntos que me... Sí, adelante, Ángeles. Profe, disculpe molestarlo. Lo que pasa es que dice mi compañera Nidia que si puede permitir el acceso, por favor. Es que no la he visto, no la he visto aquí, ese es el Ah, detalle. Sí, aquí está esperando. das que intente otra vez, en Ok. cuanto las veo, aquí les voy dando a admisión, sí, Ángeles. Ajá. Entonces, si revisan, ya aquí, ya este es un punto donde ya puedo garantizar, digo, puedo ya estar seguro de que ya el paquetito ya salió de Easy y se fue hacia otro punto, ¿sí? Y aquí lo estoy viendo, ¿sí? Entonces, es decir, Easy con quién se está conectando, o puedo investigar claramente si tiene alguna relación más estrecha Easy con Vestel Clientes, o qué está pasando, ¿sí? O ya es el otro proveedor que provee conectividad a Easy, ¿sí? En el caso de Easy. Y si revisamos aquí dentro de esta red, pues el paquetito pasa por 3 puntos y después, es decir, está dentro de esta otra red, digamos que como que podríamos interpretar primeros 4 puntos, en mi caso, está en la red Easy, después se va a la red de Vestel, ahí pasa por 3 puntos y por 3 routers, pues muy probablemente, y después pasa hacia otros puntos que ya obviamente es otra red, aquí es otra red, de hecho la misma dirección me va a decir si esta es otra red, esta posiblemente, perdón, esta es la misma red de Vestel, esta ya es otra red, esta es otra. Entonces, ¿cómo sé si se trata de la misma empresa? Pues básicamente con la dirección IP puedo identificar si es la misma empresa o ya es otra empresa. Si ya estoy en otra red o sigo estando en la misma red cuando estoy hablando de la 74.125 o cuando estoy hablando de la 108 o cuando estoy hablando de la 216, que en este caso prácticamente pues ya es el servidor al que me quise conectar, ¿sí? Es decir, ya debe de ser el de Gmail, que ya llegó, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento más vamos a, pues terminando el siguiente tema, vamos a hacer un ejercicio donde les voy a encargar no la prueba con desde el símbolo del sistema, sino desde una herramienta visual, que ustedes descarguen una herramienta visual, como nos dice por aquí, que en el laboratorio les pide eso, que usen una herramienta visual de Tracer y puedan revisar la traza de rutas. ¿Ok? Bueno, otra vez aquí estamos con los protocolos. Pues ya sabemos más o menos qué cosa es un protocolo. Los voy a ir saltando. Ya sabemos que todos los protocolos con los que vamos a trabajar, pues, están o son parte de TCP/IP, ¿sí? Entonces, no vamos a ver otro tipo de protocolos, sino todos los protocolos que vamos a revisar son de TCP/IP. Y lo importante aquí es que podamos distinguir la función de cada protocolo y en qué capa funciona, ¿no? O sea, aparte de los protocolos de la aplicación, aunque podamos identificar cuáles son los protocolos que funcionan en la capa de aplicación, cuáles son los protocolos que funcionan en la capa de transporte y cuáles protocolos funcionan en la capa de red y cuáles en la capa 2. ¿Sí? Inclusive si estamos usando una herramienta analizadora de protocolos, pues esa nos va a ayudar, por si no recordamos, nos va a ayudar a identificar en qué capa funciona cada protocolo y qué información de control usa, inclusive.
¿Ok? Entonces, si se recuerdan, esta figurita es de fundamentos de redes. Entonces, aquí está un ejemplo de los protocolos que se mencionaron, se mencionan en ese punto. Aquí se vuelven a retomar. Básicamente, no profundizamos mucho más que en los que nos mencionen acá. Entonces, este es el primer punto relevante, que si no nos acordábamos, este es el momento de decir, ok, entonces DNS es un protocolo que funciona en la capa de aplicación, SMTP, BGP, DHCP, FTP. Primer punto es identificarlos en qué capa funcionan. El siguiente punto es tener una idea básica de qué función realizan cada uno de sus protocolos, ¿sí? Por ejemplo, bueno, como datos relevantes que hay que retomar es qué función lleva a cabo DNS, qué función lleva a cabo DHCP, la función de SMTP, de POP, de IMAP, de FTP, de TFTP y de HTTP. ¿Sí? Ya sé cómo son protocolos de la capa de aplicación y lo que sigue es ya, DHCP me sirve para esto. ¿Sí? SMTP es un protocolo que sirve para mover correo electrónico, por ejemplo. Y tengo que saber más o menos cómo lleva a cabo esa función. ¿De acuerdo? Y lo mismo para los protocolos que son de la capa de transporte, de la capa de red o de capa de internet. Si revisan aquí es de la capa de transporte, pues son dos simplemente los que vamos a revisar. Entonces, es ahí también ver la diferencia entre, básicamente es revisar la diferencia entre TCP y UDP. ¿Por qué? El por qué algunos protocolos de la capa de aplicación utilizan como su protocolo de transporte TCP y por qué otros protocolos de la capa de aplicación usan a UDP como su protocolo de transporte. ¿Cuál es la razón? ¿De acuerdo? Y después, acuérdense que están de esta manera porque hay una interacción entre ellos. Entonces, cuando hablamos de qué protocolo de transporte usan, es porque esta información de la capa de aplicación pues va a bajar a la capa de transporte y algún protocolo tiene que recibir esa información. No cualquiera, sino el que está asociado con el protocolo de aplicación. Cada protocolo de la capa de aplicación, recuerden, usa solamente un protocolo de transporte que ya está diseñado para esa aplicación, porque así quedó establecido. No puede usar un protocolo de transporte ahorita y mañana otro. Y luego, independientemente del protocolo de transporte que se utilice para transportar la información de un protocolo de aplicación, pues obviamente se le va a asignar, desde el punto de vista de IP, se le va a asignar direccionamiento IP a esos segmentos que provienen de la capa de transporte. ¿Sí? Esa sería como que la base de la capa de red, la base de control que el protocolo IP le va a agregar a la información que viene de la capa de transporte. ¿Por qué? Porque esa es su función de IP, ¿sí? Agregar la información de direccionamiento. Pero bueno, vemos que aquí en la capa de Internet hay otros protocolos. Entonces, de esos otros protocolos, por ejemplo, NAT, también debemos de recordar para qué me sirve NAT. ¿Sí? Tal vez no vamos a profundizar, simplemente para qué me sirve NAT, cuál es su función y cuál es la función de ICMP, que normalmente estamos usando. ¿Sí? Y tener idea de los protocolos de enrutamiento que también trabajan en la capa de Internet. ¿Sí? Poder revisar cuáles son sus características que los diferencian entre ellos. Y finalmente, el papel que juegan los protocolos en la capa de acceso. Es decir, esto generalmente puede ser en una red local, digamos aquí en el ejemplo están
la mayoría están dentro de la red local, salvo PPP, que es un protocolo que funciona, sí en la capa de acceso, pero en un enlace remoto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los comunes que podemos encontrar en un analizador de protocolos? Pues los que están en la capa de aplicación, los de transporte, o sea, UDP y TCP, o TCP, de la capa de Internet, los que podemos identificar claramente en un analizador es IP o ICMP. Bueno, IP es básico, ICMP según el tipo de paquete que se esté, si se está generando un paquete de ICMP o es un paquete de control, pues lo vamos a ver. Lo que posiblemente no veamos, sí, posiblemente no veamos es un protocolo de enrutamiento. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Pues que es los paquetitos de tipo ARP que se generen en la red local. Y si estoy en la red local haciendo el análisis, pues voy a ver que esos paquetitos tienen un formato Ethernet, que es algo que me parece que a revisar. ¿Sí? Y cuando hablamos de los controladores de interfaz, pues básicamente tiene que ver con nuestros dispositivos finales. ¿Sí? ¿Cómo se hace posible que nuestras tarjetas de red funcionen, se queden operativas? No se ha conectado ni día todavía en Ángeles. Bueno, esto también lo voy a saltar ahorita. Los tipos de comunicaciones, pues, también es algo básico. Recuerden que de aquí lo que voy a tomar como un recordatorio, y aquí está como que la clave, ¿no? Las comunicaciones en la red, todas las comunicaciones, siempre traen un originante, ¿sí? Esa es la parte común. En todas las comunicaciones, si vemos, tienen un 1 y 1. Si no es posible que tengamos una comunicación donde el origen sean varios, o sea, el origen siempre va a ser 1. Y ya el destino puede ser 1, que es para las comunicaciones 1 a 1, que se conocen como únicas, o pueden ser 1 a muchos, en redes, en lo que respecta a fundamentos de redes, no se ve la aplicación del 1 a muchos, solamente se queda como concepto, ¿sí? Y la que sí se ve, desde el fundamento de redes se puede verificar, es la comunicación broadcast, que es una comunicación donde hay un originante y hay todos los dispositivos de la red, todos los dispositivos finales de la red, incluyendo al router, reciben un paquetito, ¿sí? Ok, bueno. La relación entre TCP y UDP, perdón, entre TCP y OSI, esa parte también es importante que la recordemos. Sobre todo, en primer lugar, las capas del modelo OSI. O sea, ¿por qué vienen aquí las capas del modelo OSI otra vez y las capas del modelo TCP/IP? Porque en seguridad es esencial que conozcamos primero que tengamos conocimiento de las capas del modelo OSI, de las capas de TCP/IP y dónde funcionan cada protocolo, porque eso es fundamental para un proceso de resolución de problemas, y en seguridad, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas de seguridad y hay que relacionar, hay que saber identificar en qué capa puede estar sucediendo un problema de seguridad, ¿sí? Que típicamente pues puede ser desde la capa 2, ¿sí? Desde la capa 2 puede haber un problema de seguridad, sí. En la capa 3 puede haber un problema de seguridad, sí. La respuesta es sí. En transporte puede haber, sí. En la capa de aplicación, pues obviamente es la más común en cuestiones de seguridad, ¿sí? Pero obviamente me salté yo la capa física, pero
También puede haber un problema de seguridad en la capa física, ¿sí? Entonces, capa física tiene que ver con lo que tocamos y, y, y si alguien quiere hacer una afectación, la puede hacer desde la capa física, o sea, desconectando el cable de un servidor, ya es un problema de seguridad. Ya se convierte, además de ser un problema de red, pues puede convertirse en un problema de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que todas las capas son susceptibles de problemas de seguridad. Lo que implica que de entrada, como ingeniero de seguridad, debo de conocer las capas y debo de saber qué tipo de problemas de seguridad pueden estar asociados a cada capa, o identificar en qué capa podría estar el problema. ¿De acuerdo? Sí, la relación, pues, obviamente que es importante, la relación entre TCP/IP y OSI, ¿okay? Acuérdense, pues sí que estaba viendo aquí las dos, aquí se me hace que, a ver, comunicaciones, pensé que estaba haciendo la relación, okay, aquí no estaba ejemplificando el proceso de comunicación ya, comunicación entre dos equipos, ¿no? Un cliente y un servidor, no especifica acá, pero recuerden que cuando se da la comunicación, obviamente, cuando se genera una comunicación, pues el proceso de cómo se da la comunicación es que baja la información desde la capa de aplicación hasta la capa física y luego se tira al medio, ¿sí? Se tira al medio en un formato dependiente del medio, ¿no? Si se trata de un cable de cobre, pues la información se va en formato eléctrico. Si el cable es fibra, se va en formato de luz. Si el cable no es cable, sino es el aire, es un medio inalámbrico, entonces va en formato de radio. Y bueno, es explicado, digamos, localmente, es el proceso más simple para entender. Si yo tengo el servidor y el cliente en el mismo lugar, lo que sucedería es que se tira el cable y al final pues está el otro equipo, el que recibe, ¿no? Que es el ejemplo que nos están mostrando aquí, o la forma que se usa para dar a entender cómo es el proceso de comunicación. Entonces se salió por un cable de cobre, entonces va a formato eléctrico, llega al servidor y llega en ese formato eléctrico y se codifica la información, o se decodifica, ¿sí? Y se desencapsula en la capa de enlace de datos para que empiece, bueno, de hecho empieza a subir, ¿no? Empieza a subir la información, se van quitando desencapsulación, implica ir quitando las capas de control hasta llegar a la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque en la capa de aplicación, pues, el protocolo de la capa de aplicación entrega la información a la aplicación para que ya el usuario pueda ver el resultado. Como un regalo, profe. Exactamente, como un regalo, Alberto, ¿sí? Acuérdate, el proceso de encapsulación es, nos ponemos a arreglar el regalo, es decir, poniendo capitas, ¿sí? Por cada capa, por cada capa del modelo, le vamos poniendo su capa, es su capa de envolvimiento. Esa capa de envolvimiento pues lleva controles, digamos, en un regalo, pues básicamente le vamos a poner ahí para quién es el regalo. Sí, aquí es un poquito más complejo el proceso. Y cuando el regalo llega a su destino, pues se le quitan las capas, las envolturas. ¿Sí? Y cuando se quita la última envoltura, es la envoltura de la capa de aplicación, pues ya el destinatario puede ver cuál es el regalo. ¿De acuerdo? De tal suerte que ese proceso de encapsulación, o cuando se da el proceso de encapsulación, también es importante esta parte que nos muestran aquí. ¿Sí? Los controles. Y los controles, al agregarle controles a la información,
esa información va tomando un nombre, se le llama como nombre general es PDU, Unidad de Datos de Protocolo, pero según la capa por donde pasa, ya con los controles agregados recibe un nombre, ¿no? O sea, si estamos en la capa de aplicación, pero ya se le puso el protocolo que va a mover esa información, pues ya es la información más el protocolo, ¿sí? Entonces, en la capa de aplicación a los datos más el protocolo se le sigue llamando datos. O sea, no cambia mucho. Siguen siendo datos, solamente que ya lleva como dato de control el protocolo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros escribimos ahí www.facebook.com, ya el navegador le pone HTTP o le pone HTTPS, es lo más que podemos ver, ¿no? Entonces, ese HTTP o ese HTTPS es el control que se le va a agregar a la información que estoy pidiendo. Y ya cuando baja, lo que sí que ya no lo podemos ver fácilmente, sino a través de un analizador. Pasa a la capa de transporte, en la capa de transporte se le agrega información de control, que básicamente, digamos, si lo va a transportar TCP o UDP, ese sería el protocolo, más los puertos origen y puerto destino, son otros elementos de control esenciales. Y cuando ya se segmenta la información, que vemos que se segmenta en la capa de transporte, y a cada segmentito pues se le agrega esa información de control, ¿sí? El protocolo de transporte que va a transportar, a mover el paquete, la información, y los números de puerto, el puerto origen y el puerto destino. Entonces, pues ya con esa información, a esa unidad de datos se le llama segmento. Entonces, también es relevante que lo tengamos presente. Y por cada segmento que se mueve ya a la capa de red, se le van a agregar los encabezados de la capa de red, que en este caso, digamos, el dato de control esencialísimo sería la dirección IP origen y la dirección IP destino, que va a recibir el paquete. Entonces, ese segmentito ya con la información de red, pues se le llama paquete, ¿sí? Paquete. Cuando cada paquete se mueve a la capa de enlace de datos, ¿sí? Se le va a agregar información de control de la capa de enlace de datos, ¿sí? Y si eso se está sucediendo en una red local, la información de control importante que se agrega es la dirección MAC origen y la dirección MAC destino dentro del ámbito local, ¿sí? Y aquí nos ponen una nota, dice que la trama va a depender del medio, es dependiente del medio. ¿Por qué? Porque esta parte cambia por cada segmento de red por donde va pasando la información, ¿sí? Es decir, si pasa de una red local y luego sucede en un segmento remoto, un segmento punto a punto, en los segmentos punto a punto generalmente no vamos a encontrar encabezado de la capa 2 que lleve direcciones MAC. No se usan en esos tipos de equipos. Por eso es que cambia el encabezado. Los datos de control son más pequeñitos posiblemente, ¿sí? Pero lo importante es saber que sí se hace un entramado simple o un entramado elaborado, ¿sí? Y finalmente, pues esas tramas se traducen, se codifican a bits dependiendo del medio que vaya a recibir esa información, ¿sí? Todo va a variar también. Van a variar los bits porque les decía, si la información se va a mover a un medio de cobre, dependiendo del tipo de medio de cobre, pues se van a preparar los bits para que puedan interpretarse correctamente la señal o generarse la señal correcta, ¿no? La señalización correcta. ¿De acuerdo? Bueno, aquí básicamente es el resumen del proceso de encapsulación. Igual el ejemplo nos muestran en un ámbito local, ¿sí? Si quisiéramos verlo ya en un ámbito completo, desde el que sale de la máquina del cliente o desde que sale desde el servidor, queremos ver el proceso de encapsulación,
hasta llegar al otro lado, al otro extremo, pues se tendría que revisar los segmentos que va cruzando. Y por cada segmento de cruce hay un proceso de encapsulación y un proceso de desencapsulación que no necesariamente va a ir hasta la capa de aplicación. ¿Sí? El proceso completo de encapsulación y el proceso completo de desencapsulación se da solamente en los extremos, ¿sí? Del lado del cliente y del lado del servidor. ¿Sale? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ver, aquí viene otro laboratorio. Pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente. El que sí podemos hacer más simple sería el primero, el de visualizar la traza de rutas. Entonces, antes de pasar ahí a Internet, al siguiente tema vamos a revisar el primer laboratorio y luego vamos a ver qué nos piden en este siguiente laboratorio. Entonces, déjenme checar acá en la plataforma. Bien. Y es el 4. Acuérdense que este fin de semana tienen examen el capítulo 13. Vamos a ver. Laboratorios 4. Aquí vienen aquí dos laboratorios. Entonces yo creo que vamos a ver los dos. Este ahorita lo van a hacer ustedes. Les voy a pedir que lo hagan. Es muy simple. Entonces un laboratorio para hacerlo ahorita aquí en clase. Ese es lo que ya les mostré. Pueden ustedes volverlo a hacer. Les ilustré que en Windows usamos Tracer. Si estamos en Linux, si ya todos tienen su máquina virtual, como es Linux, pues la herramienta que usaríamos en consola es con traceroute. ¿Sí? Y aquí ya les muestran inclusive, pero podrían buscar si encuentran otra herramienta. Sí, dice usando, bueno, acá viene el desglose. Primero usamos ping. Pues aquí usando la máquina de CyberOps. Y aquí básicamente lo que les pediría para no hacer lo mismo que viene acá, o la parte de la dirección, es cambiar la dirección para que cada quien tenga información distinta. Sí, bueno, en cuanto a PIN, pues básicamente son las pruebas de conectividad, pero si uso diferentes direcciones o diferentes servidores, puede ser que en algunos sí me dé respuesta y puede ser que en algunos no me dé respuesta, y eso también es importante verificar por qué no me dio respuesta. Ajá, entonces vamos a hacer, digamos, ahorita
Les voy a pedir que hagan un pin a algún lado, al lugar que ustedes quieran, un pin con estos datos. Los datos que van a ser iguales sería el no sé y el número. Este numerito sirve para indicar cuántas pruebas de conectividad quiero que haga, porque en Linux es abierto, ¿no? Le hago un pin a un sistema, se queda, me parece que tiene por default hacer 1000 pruebas de conectividad, entonces no vamos a esperar a que termine. Por eso es que aquí nos dan esta opción de que solamente se hagan 4 pruebas de conectividad. Sí, y esta parte es la que vamos a variar. No vamos a ponerle cisco.com, pues todo nos va a dar, no nos daría la misma respuesta, sino que vamos a hacer cada quien una prueba con un distinto servidor, en primer lugar. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a tomar de ahí? Ahorita vamos a ver para que se vuelva como que le vamos a hacer unos ajustes aquí a la práctica. Entonces, les voy a pedir, quienes ya tengan la herramienta, la máquina virtual, que ya estén dentro de la máquina virtual, entren en la máquina virtual, ubiquen el lugar al que quieran hacerle una prueba de conectividad y vamos a hacer esa prueba de conectividad y luego vamos a revisar los resultados. Si yo ahorita al azar les voy a pedir, vamos a usar 5 minutos para esa prueba. Pueden hacer varias pruebas si quieren. Dejamos, son las 6:29. A las 6:35 checo. Sí, yo voy a checar al azar con ustedes para que me muestren sus pruebas de conectividad y analicemos 2 de ellas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Vamos a hacer la parte 1. Y si pueden revisar desde bueno, vamos a hacer particularmente el inciso B y a revisar la información resultante que indica el inciso C. ¿De acuerdo? Entonces, como vamos a usar diferente información, los resultados es muy probable que sean obviamente diferentes en cuanto a esta parte que vemos aquí en el inciso C. ¿Sí se entendió lo que vamos a hacer? ¿Sería la máquina virtual? ¿Perdón? ¿Sería con la máquina virtual, verdad? No te escucho bien, déjame ver algo que pasa así. Déjame ver si puedo ponérmelos en esta cosa. Para ver si te escucho. Le preguntaba que si iba a ser con la máquina virtual. Sí, en la medida de lo posible con la máquina virtual, sí, con la de CyberOps, a menos que no la tuvieran. ¿Con cuál, ¿Vale? profe? Con la máquina virtual, con la de CyberOps. Yo todavía no la he instalado, profe. ¿Y cuándo? Ya me lo queda. Bueno, pueden hacer esta práctica, de todas maneras no hay problema, la pueden hacer con su máquina real. Sí, no tiene no tiene ninguna complicación, entonces sí pueden hacerla con su máquina real. ¿Y para cuándo sería esta, profe? Para ahorita, sí, o sea, ahorita ya están corriendo, ya faltan 3 minutos. Ok, profe. ¿Ok? El inciso B y el inciso C. Recuerden, vamos a cambiar aquí la dirección que nos dice aquí, la de cisco.com, por una que ustedes quieran.
y lo único que vamos a, que sí va a ser igualito, va a ser, bueno, el ping, que es la herramienta, y la "-c", que es para indicar cuántas pruebas. Bueno, como si lo hago en Windows, no hay ningún problema, puedo omitir también esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Windows me hace 4 pruebas de conectividad, no me hace más. Entonces esto es aplicable solamente en Linux. ¿De acuerdo? Ya está aquí Cristian compartiendo. Sí, gracias. ¿Sí se mira la pantalla, profe? Sí, A sí, ver, ahí está ahí el... está. Exactamente. Ajá, hazle un ping a un lugar que quieras. Quieres nada más amplía el tamaño de la ventanita. Dale un zoom. Cierra ese, dale un clic ahí, cerrar ahí. Y luego hazle un zoom ahí en view. En view. Profe, molestando. Sí, Sí. sí recuerdo que salió la imagen esa que tiene de fondo antes de ese cuadro que yo tengo. Pero Ajá. ya de ahí le salió ese fondo y se puso el cuadro que le enseñé hace ratito. Ah, bueno, sería cerrar el cuadro porque te abrió una aplicación seguramente. Solamente Ah, que cierres la aplicación y ya veas que estás en el escritorio de la máquina. ok. Ahorita lo busco entonces. Ok, Gracias. sale. A ver, adelante, Cristian. Sí, Inge, pero pues de ahí ya no, ya no sé qué va, Pues nada más porque enter. nada más enter. Ah, Sí, bueno, espérame, dale un control C. Control C. Ok, dale, sí, en este caso, como tú estás en la máquina virtual, vas a darle el ping, así como les mostré, es un ping -C. Ping menos E. C de casa. Ah, Ping, espacio -C de casa, espacio 4, sí, espacio, y ahora sí la dirección, el nombre del servidor. listo. Entonces, ¿qué es lo primero que ves en la primera línea? ¿Ves la dirección IP, no? La dirección IP. ¿Sí? Esa parte, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Quién intervino para que pudiéramos ver la dirección IP? El, el Star Mini. ¿Perdón? El Star Mini. No hemos entrado nada por ahí. Ah, ¿Por qué dices que está mini? no, porque aquí dice, después del ping, ¿Cómo dice? ¿Estar qué? Star Mini, dice. A ver, Ahí, exactamente. ya, voy a simular también acá lo que hiciste. Hiciste un Facebook, ¿no? Yo quería que hicieran a otro servidor diferente. Ahorita lo hacemos otra vez. Ah, ok. Ajá. Bueno, ¿Sí? perfecto. Tú le diste, sí, está bien. Tú le diste un ping a facebook.com, ¿de acuerdo? Sí, Y es para todos, ¿eh? Y lo que en la primera línea vemos que dice ping a Star Mini. ¿Qué es lo que debemos interpretar ahí? O sea, fíjense, yo le doy un nombre y él me responde con otro nombre, o sea, el sistema. ¿Por qué? ¿Alguien tiene esa respuesta? ¿No? no, profe. En, en Internet vamos a encontrar dos tipos de situaciones. Primero, bueno, todos los servidores tienen un nombre, ¿sí? Pero además de un nombre tienen un alias, ¿sí? Y lo que generalmente conocemos nosotros, o lo que está a nuestra vista, generalmente es el alias, ¿sí?
el alias se le llama así porque representa, o tienen un alias porque representa el servicio que queremos, o más bien el servicio que ofrece ese servidor, ¿sí? En este caso, el servicio principal que ofrece Facebook es www, es un servicio de web, ¿de acuerdo? Por eso es que conocemos a Facebook como www.facebook.com, es el nombre público, ¿sí? Entonces, cuando yo le hago un ping a Facebook o a cualquier otro servidor, lo primero que voy a ver es cómo se llama realmente, ¿sí? En este caso, ¿qué me quiere decir? Que www.facebook.com se llama Star Mini C10R Facebook, ¿de acuerdo? Esta información fue posible que la conociera no por el ping necesario, no por el ping, sino el ping pues fue la herramienta que estoy usando, pero en realidad quien ayudó a encontrar cuál es el nombre real de esta máquina que se consultó es otro servidor que no lo estamos tocando, pero que ahí está atrás sirviéndonos, es el servidor de DNS. Nosotros le dimos un facebook.com, lo primero que sucedió, o dentro de las primeras cosas que sucedieron, porque no fue la única, es que contactó a un servidor de DNS. Y ese servidor de DNS lo que encontró, en primer lugar, es que facebook.com tiene este nombre real. Y luego, después de ahí, ¿qué cosa me dijo? Y que ese nombre real tiene asociada esta dirección IP. Perdón, la dirección IP que se muestra ahí en la pantalla de Cristian. No sé si coincide, aquí es 31.13. ¿Tiene la misma? No, aquí es 154.240.25.35. Bueno, sirve que también comentamos esa parte, ¿de acuerdo? Pues yo tengo otra, 31.13.93.35. ¿Cuál será la buena? ¿Alguien podría tener la respuesta? Si consultamos la misma, ¿verdad? Es Facebook. ¿Qué dirección IP pusiste? Sí, ¿no? www.facebook.com. Ajá, ok, está bien, Sí. está bien. ¿Vale? Pero nos dio información distinta. ¿Estamos de acuerdo? A ti Sí. te dio una y a mí me dio otra. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿O las dos son buenas? Las dos son buenas. ¿Por qué, Alberto? Bueno, yo imagino que porque están en diferente red y pues les genera una diferente dirección. Bueno, eso me imagino. Puede ser esa, ajá, puede ser esa, puede ser esa una buena respuesta, ¿sí? Y lo cierto, para complementar lo que dice Alberto, es que cuando hablamos de servidores, ¿sí? Muchos servidores están replicados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que estén replicados? Que tienen la misma información, ¿sí? O que responde el más cercano. Eso coincide con lo que decía Alberto de alguna forma, ¿sí? Dependiendo de la red por donde se fueron los paquetitos, por ejemplo, inclusive si analizamos, ahorita hacemos un análisis, a ver si nos da tiempo, vamos a hacer el análisis con Tracer para ver por dónde se va Cristian y por dónde me voy yo. Bueno, mis paquetes. Ajá, entonces, con esta tenemos una primera conclusión. Cristian hizo un ping a Facebook y le dio una dirección IP. El nombre creo que aquí sí coincide, debe coincidir. Sí, pero las direcciones no coinciden. ¿Por qué? Porque son dos servidores distintos que sin embargo tienen la misma información. ¿Sí? Tienen la misma información. ¿Por qué tienen la misma información? Porque es el mismo servicio. ¿De acuerdo? Es como decía Fermín, ¿no? Como la otra vez, tienen diferentes rutas, ¿no? Para llegar al mismo destino. Sí, diferentes rutas para llegar al mismo destino, solamente que aquí el destino tiene diferente dirección IP. ¿De acuerdo? Aquí también el hecho de que me dé a mí una dirección IP y a Cristian le dé otra, quiere decir que esos servidores es muy probable, no quiero decir que sea así, que estén en diferente lugar. Y ahorita vamos a verificarlo con el Tracer.
¿sí? Porque las direcciones son distintas. Lo que sí podemos estar seguros, y eso lo podemos también validar, es que sí se trata de la misma empresa. O sea, ¿por qué? Porque estamos consultando facebook.com, a menos que nos hayamos equivocado y uno esté entrando a un Facebook falso o algo por el estilo, ¿no? Pero si escribimos lo mismo, entonces es la misma empresa. Es la misma empresa, es el mismo servicio. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que está sucediendo es que son dos servidores distintos los que están contestando por la dirección IP que vemos. ¿Sale? Igual podemos analizar qué más, inclusive los tiempos tienen que ver con las rutas. No sé, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo te respondió la primera línea, Cristian? El primer ping, digamos, la primera línea de ping, ¿en cuánto tiempo? En 48.2 milisegundos. ¿Sale? Y a mí en 55. ¿Sí? Entonces ya vemos ahí una diferencia en cuanto a tiempos. Pero bueno, ahí el ping va a variar también. Lo que me va a dar una información un poquito más certera para ver, sobre todo, por qué camino se hicieron los paquetitos de Cristian y qué camino siguieron los paquetitos que lancé yo, va a ser usando la herramienta de Tracer. Vamos a usar la herramienta de Tracer, Cristian. Un trace route vas a usar en vez de tracer route. Ahí, si tienes abierta el documento de la práctica, puedes checarlo. Es trace route y vamos a usar la misma trace con C. Trace route pegado, es un solo comando. Route. Ajá, route. Trace route. No, es que no alcanzo a ver yo aquí. Trace routes es T-R-A-C-E, creo que ahí está bien. R-O-U-T-E, hasta la E. Creo que te sobra una, exacto. Sí. Espacio y el mismo nombre, ¿no? Vamos a usar igual facebook.com. Y ahorita vamos a darnos cuenta por dónde se van tus paquetes y por dónde se van los míos. Vamos a analizar las direcciones IP. Y de hecho, ahorita vamos a darnos cuenta, por ejemplo, ¿sí? Primero, vamos a ver en cuántas líneas te respondió el tracer. A mí me respondió en 12. 12, bueno, ahí coincidimos también aquí en 12. ¿Sale? En la primera línea, ¿a quién contactó? ¿Qué dirección IP te está dando a ti? 192.168.0.1. Ok, ahora vamos con la segunda. 10.33.63.1. 64, perdón. 64.1. Ajá. Entonces aquí, sin ser mago, ya te puedo decir, bueno, yo te doy también mi dirección IP y chequen. Más bien, ¿sí? Que no respondan los otros, ¿no? Los compañeros. A mí también me da, bueno, a mí también la primera línea me da 192.168.0.1. Y no quiere decir que estamos en la misma casa. ¿De acuerdo? Profe. Sí. Bueno, yo también siempre me ha tenido como que esa duda de la primera dirección IP. Ajá. La de 192.168.0.1. Ajá. Porque una vez estábamos estableciendo unas conexiones con mis compañeros. Ajá. De dos máquinas y la puerta de enlace siempre nos arrojaba la misma esa. Y estaban en diferente lugar. Ajá. Sí, claro. Bueno. Y pues no sé ahí. Eso es por el equipo que tienen y mientras no le hagamos nada al equipo, pues nos va a dar las direcciones que usemos. ¿Sí? Acuérdense que ¿qué dice atrás de la dirección IP, Cristian? ¿Atrás de la dirección IP? Ajá, dice algo, ¿no? Sí, dice Hops Max. No. Ahí en la misma línea 1. Es el gateway. Gateway. ¿Qué cosa es el gateway? Es la máscara, ¿no? No. ¿No? No. Acuérdense, el gateway es mi puerta de enlace que me va a comunicar con el exterior. Por eso es que la primera línea me dice que estoy contactando al router. ¿Sí? O sea, ese router es el 192.168.0.1. Y contestando a Alberto, si nosotros no le movemos
a nuestro router, no le cambiamos nada, y de hecho en mi caso también no le he movido, ¿sí? Entonces, la dirección IP que me va a dar es la que trae de fábrica, ¿sí? En este caso, aquí con Cristian, conmigo, con Alberto también, coincidimos en que estamos usando un tipo de router que trae como dirección IP, como dirección de red la 192.168.0 y la 1 es para el router. ¿Sí? Por eso que todo el mundo que tenga un router que maneje la 192 le va a dar siempre la 1 como puerta de enlace. ¿Sí? Y no quiere decir que estén en la misma casa, sino porque esa es una dirección IP privada. Las direcciones privadas, pues todo el mundo las tiene, ¿sí? Pero no se pueden ver entre ellas, ¿sí? Entonces, funcionan solamente ahí dentro de esa red local, ¿sí? Funcionan solamente en su casa. Entonces, esta dirección solamente funciona aquí conmigo, también funciona con Cristian, también funciona con Alberto, también funciona con Fernanda, también si tiene una de esas. ¿De acuerdo? Esa es la puerta de enlace. Ahora, la siguiente línea ya me va a dar datos acerca de, fíjense aquí cómo vamos a adivinar. ¿Qué me dijiste, Cristian? ¿Qué división IP en la segunda línea? 10, 33, 64, 1. 1. Yo también tengo la 10.33.64.1. Pero esta dirección IP ya no está dentro de nuestra casa. Esta dirección IP ya tiene que ver con el proveedor de Internet. Entonces, yo ahorita, sin que me diga Cristian, le puedo adivinar. Le puedo decir, oye, Cristian, tú estás con ICE, ¿verdad? Sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo esa dirección IP. Esa dirección IP ya es de ICE. ¿De cuál? Pues del primer router que tocamos ambos, ¿sí? O sea, eso quiere decir que a ambos llegamos a ese router. O sea, después de que sale de nuestra casa, los paquetitos contactan al mismo router. Ahí sí, es el mismo router. ¿Por qué? Porque estamos en ICE. Alguien pudiera ser que sea de ICE, pero que no coincida. Entonces, podríamos decir, bueno, tal vez porque tú a lo mejor no estás en Chilpancingo, estás estás en otro lugar donde ya ICE está requiriendo de otro router. ¿De acuerdo? ¿Tú estás en Chilpancingo ahorita, Cristian? Sí, ahorita sí estoy aquí, bro. Ajá, entonces por eso coincide la dirección IP. Entonces, posiblemente los de Acapulco, si están con ICE, a los que estén con ICE no coincida la misma dirección IP. Y digan, no, yo también estoy con ICE, pero estás en Acapulco. Entonces, es muy probable, pues, que obviamente si estás en Acapulco, ya el router sea distinto. ¿De acuerdo? O sea, el siguiente router que toca. El siguiente, el 3, ¿qué dirección IP tiene? Tiene el 100.65.34.163. Es igualito. O sea, después del primero se va al que sigue y ese sigue siendo casi es como deducción de que sigue estando dentro de la misma red de ICE. Bueno, esta parte la tendríamos que verificar para no fallar. Esto lo podemos hacer, o sea, podemos ir preguntando a Google y decir, oye, ¿sabes qué me puedes decir esa dirección IP quién la tiene? Y si, obviamente Google me va a decir quién es la empresa real y ya tendremos que investigar si eso tiene que ver con el ICE comercial. ¿De acuerdo? Lo cierto aquí es que estamos pasando por la misma red hasta ahorita y seguramente vamos a pasar por todas por la misma red, ¿sí? Salvo hasta el final donde cambia. Vamos a ver. Entonces esta que ya coincidió, a ver si tenemos tiempo. Sí, la que sigue Tiene 3 asteriscos nada más. ok, también aquí tengo 3 asteriscos. Cuando vemos asteriscos quiere decir que pasó por un lugar por donde está prohibido que nos dé información, posiblemente ese es un firewall. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que representa un asterisco. ¿Por qué? Porque ya después sí me da datos, ¿no? En el 5. 10.0.2.250. También estamos pasando por un lugar hasta ahí. ¿La que sigue? 192.38.200.185. Ajá, también. Esto me está dando idea de que, bueno, hasta acá seguimos en la misma red, posiblemente, tal vez la de ICE sigue siendo. ¿La que sigue? 32.189. 204. 129. Ajá. Sale, pero ya es otra red. Si checas, ahí dice Vestel clientes, ¿de acuerdo? Sí, Entonces sí, ya es otra red, ya estamos en otro proveedor. Después la que sigue también es de Best Clientes, ¿correcto? sí, también.
¿sí? Después sigue estando en Vestel, lo único que cambió es que ya le pusieron otro nombre, pero es de Vestel, vestel.com dice, ¿vale? Sí, Después se sale sale de Vestel, ¿cierto? Ya tenemos una red que es la TFBNW, ¿es igual en tu caso? sí, Pues, también igual. ok. Después en la 10 sigue siendo la TFBNW. Sí, la misma. Sí, en la 11 ya me da una dirección IP, no me dice el nombre del proveedor. A ver si coincidimos, la 157, Sí, 240, sí. 39, 99. No, ¿Sí? ¿No? aquí es 157, 240, Ajá. 38, 237. Ah, bueno, entonces aquí ya nos separamos, ¿sí? O sea, ya la red cambia. Si llegamos 157, 240, 39, en tu caso la 38. Por eso, Sí, como cambió ahí, ya llegó a distintos lugares. O sea, ya cuando vamos a ver la máquina final, a ti te da una dirección IP y a mí me da otra. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que se separó ahí en el 11. Ya se fue por distintas redes. Ya la última red, pues el último punto, ya están en distintas redes. ¿Sí? Y podríamos concluir también ahí en esta parte de que, ok, son servidores que tienen la misma información, son como espejos, y como son espejos no pueden estar en el mismo lugar porque están preparados para fallas. Entonces imagina que estuvieran en el mismo lugar, pues si se va la luz, por ejemplo, vamos a suponer que no tuvieran esta energía de respaldo, pues los dos se caen, aunque tengan la misma información. Entonces no tiene mucho sentido que yo tenga un servidor con de respaldo en el mismo lugar, tienen que estar en distintos lugares. ¿Sí? Que este es el caso y lo estamos verificando aquí. Entonces están en distintas redes. Es decir, es la misma empresa, pero sus servidores los tienen en distintos lugares para que efectivamente garanticen el acceso. ¿De acuerdo? Gracias, Cristian. Yo creo que cerramos sí. ahí y continuamos el lunes.